Dios les bendiga. En esta mañana extiendo un saludo muy especial al pastor Juan David Henao, su familia, al comité de evangelismo y a toda la hermosa iglesia de el Cafetal en Bello. Y de igual manera a todos los hermanos y amigos que están conectados a través de las diferentes plataformas que administra la iglesia a través de las redes. Bueno, les saluda el pastor Leonardo Izaza, pastor carcelario por la gracia del Señor en el distrito número 14, departamento de Boyacá. Y para mí es una bendición en esta mañana poder dirigirme a toda la iglesia y compartir en este día este hermoso evento de culto virtual. Gracias a Dios por todas las bendiciones que el Señor nos permite, todas las cosas que el Señor nos da. Y bueno, creo que este es un día muy especial, estamos contentos y deseosos siempre de capacitarnos y de servir al Señor. Bueno, voy a invitarles en esta hora, vamos a leer la palabra del Señor. Bueno, este es un culto de evangelismo carcelario y para mí es una bendición servir a Dios en este ministerio. Ya son 12 años trabajando de tiempo completo en la obra carcelaria, donde Dios nos ha bendecido de una manera muy especial. Y quiero decirles, hermanos, que contentos de servir a Dios en este campo, donde hemos visto las bendiciones de Dios en todos los aspectos. Bueno, y hay un hermoso pasaje de la Biblia que está en el libro de los Salmos, el capítulo 102. Vamos a leer allí unos textos. Quiero en esta hora del día, en esta mañana, dejarles un pensamiento de la palabra del Señor. Y bueno, dice la escritura allí en el capítulo 102, versículo 17, dice: habrá considerado la oración de los desválidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Bueno, en esta mañana es un culto de obra carcelaria, un culto, digamos, va bien, es un culto con un enfoque de motivación en lo que es el evangelismo dentro de las cárceles, entendiéndose que cuando hablamos del evangelismo carcelario, estamos hablando de una tarea bien importante dentro del programa de la Gran Comisión. Bueno, y una de las cosas interesantes que encontramos a lo largo de toda la escritura, querido hermano y amigo, es que dentro del programa de la Gran Comisión podemos decir que las cárceles siempre han jugado un papel importante, óigalo bien, un papel importante. El desarrollo y la vida y el ministerio de muchos hombres que en su momento sirvieron a Dios estuvo relacionado en algunos momentos con la dura realidad de las cárceles, entendiéndose que ellos vivieron estas situaciones, pero Dios tenía un propósito en la vida de ellos. Conocemos entonces por la escritura que muchos personajes marcaron una pauta en la historia, a pesar quizás de enfrentarse a esta dura realidad. La Biblia entonces nos habla de el programa de la Gran Comisión. Y entendemos entonces que dentro del programa de la Gran Comisión está el interés de parte de nuestro Dios de salvar, óigalo bien, a todas las personas, incluyendo a los que están privados de la libertad. Qué lindo, qué hermoso es cuando leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta de que Dios siempre ha estado y estará interesado en salvar
al hombre, sin importar su situación, su condición. El amor de Dios es inmensurable y dice mi Biblia que Dios no hace acepción de personas. Entonces, cuando hablamos de las cárceles, estamos hablando de un campo misionero, un lugar donde, bueno, quizás para muchos sea difícil de pronto entender, de pronto asimilar que una persona que está allá pueda tener un encuentro con Dios, pueda llegar a tener la experiencia de recibir, de aceptar el evangelio y de experimentar la salvación de su alma. Hermano querido, nosotros leemos las escrituras y sabe, hermano, hay un pasaje que para mí es un pasaje que me marca mucho y quizás muchas veces lo he mencionado en muchas de las predicaciones que tienen que ver con todo esto de las misiones, porque como les digo, hablar de las cárceles es hablar de un campo misionero. Precisamente está ahí en el Evangelio, perdón, en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, el capítulo 1. Es un pasaje muy conocido por todos los amantes de la escritura. Y dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero resaltar esta última frase de este texto y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pudiera entonces ser para una persona lo último de la tierra? Quizás un lugar donde alguien no quisiera nunca ir. Un lugar que quizás alguien de pronto no deseara visitar, donde alguien no quisiera nunca llegar. Recuerdo que alguien en alguna ocasión me decía, oiga, pastor, el último lugar a donde yo no quisiera llegar es una cárcel. No quisiera nunca, ni por curiosidad, ni por visita, ni por nada de este mundo, quisiera visitar un lugar de esos. Yo creo que yo rechazaría de pronto que alguien me dijera, vamos, así fuera a visitar a alguien, yo no iría por allá. Y bueno, es de entender y es de un poco analizar que para algunas personas puede ser difícil de pronto que esto sea algo de asimilar. Pero bueno, cuando ya nos vamos a la escritura, miramos que Jesús en el gran mandamiento de la gran comisión no excluye ningún lugar, no saca a ningún lugar, sino que por el contrario, vemos que en este programa de la Gran Comisión Jesús está interesado en que todos los rincones del mundo, por muy remotos que sean, por muy escondidos que sean, también entonces tengan la oportunidad de escuchar el evangelio y por eso entonces la iglesia juega un papel importante. Nosotros somos llamados a llevar este mensaje de la palabra del Señor Jesús. El libro de los Salmos, allí donde leíamos al inicio como introducción a esta enseñanza, analizamos algunas características que, bueno, quiero traer a memoria, a relación con el tema, en cuanto a lo que es la obra misionera dentro de las cárceles. Nótese lo que dice entonces la escritura, óigalo bien, y dice el verso 17, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Aquí hay algo bien importante. Y es que Dios está interesado en que todas las personas lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no es indiferente ante la tragedia humana. Dios no es indiferente al dolor de la humanidad. Y entonces seguimos leyendo la escritura y unos textos más adelante. Entonces dice la escritura que Dios miró desde lo alto de su santuario. Jehová, nuestro Dios, miró desde los cielos a la tierra. Él mira
Porque Dios comienza entonces a inspeccionar, a analizar que hay una gran necesidad, y por eso entonces la Biblia dice que para esto vino el Hijo del Hombre, para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Sabe? Cuando yo leo este texto del versículo 19 del capítulo 102 que dice, porque miró desde lo alto. Aquí veo entonces una manera de nuestro Dios mirar a la humanidad, una mirada de compasión, una mirada de amor, una mirada de misericordia, una mirada como de preocupación, una mirada con interés de hacer algo. Aleluya. Cuando Jesús, que es Dios manifestado en carne, nuestro Dios se manifiesta en carne para dar cumplimiento a las profecías y entonces ejercer su ministerio durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. El capítulo 9 del Evangelio de Mateo y el versículo 35 en adelante nos muestra un claro, un cuadro evidencial de la manera como Jesús se identificaba con los perdidos. Y dice entonces mi Biblia allá en el Evangelio de Mateo, óigalo bien, que Jesús recorría todas las ciudades, aldeas, enseñando en la sinagoga y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero aquí hay una relación bien maravillosa entre lo que leímos allá en el Salmo capítulo 102 y acá en el Mateo 9:36. Y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús mira con compasión, con misericordia, pero no solamente mira, sino que también está atento a ese clamor, a ese gemido. Hay un gemido que sale de esos lugares. Hay un clamor que sale de esos lugares. Es el gemido y el clamor de aquellas personas que por una u otra razón de la vida están privados de la libertad, que están encerrados detrás de esos barrotes de hierro, y no solamente en una cárcel física, sino en una cárcel espiritual. Pero qué lindo es mirar cómo Dios está interesado en que estas personas, aún estando en esa condición tan precaria, tan desfavorable, también tengan la oportunidad de escuchar el mensaje del evangelio. Sabe, querido hermano, Jesús mismo vivió la dura experiencia de ser privado de la libertad. Por eso dice la escritura allá en el libro de Isaías, el capítulo 53, óigalo bien, y el versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dios siempre interesado en aquel que es desválido, en aquel que está en una condición de vulnerabilidad. Dios siempre interesado en salvar al hombre. Por eso estas personas que están allá no están exentas, no están excluidas, no, por el contrario, Dios las incluye. Por eso la iglesia juega un papel importante en este programa de la Gran Comisión, y por eso la iglesia debe sentirse plenamente identificada con el ministerio de la predicación dentro de las cárceles. Hay un llamado de parte de Dios a que no seamos indiferentes, a que no seamos ajenos. Por eso hoy más que nunca, como iglesia, debemos ubicarnos en ese papel que Dios nos ha dado, en esa tarea que Dios nos ha encomendado. ¿Sabe, hermano? Somos testigos de grandes avivamientos en esos lugares donde quizás muchos puedan imaginarse que nada pueda llegar a pasar. Muchos se imaginan que nada puede pasar en un lugar de esos,
porque dirán, bueno, tanta gente tan mala, tanta gente con tantos delitos, tantas atrocidades que han cometido, tanta gente quizás con un prontuario delictivo tan alto, pero hermano, para Dios no hay nada imposible. Dios ha venido no a los sanos, sino a los enfermos. A lo largo de la historia vemos a Dios salvando, rescatando, libertando. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Oh, aleluya, este es un mensaje poderoso. El mensaje del evangelio trasciende para vida eterna. Por eso cada vez que se predica el mensaje en un lugar de esto, algo maravilloso tiene que pasar, algo tiene que suceder. Para muchas personas que quizás ejercen la profesión de las ciencias que tienen relación con el comportamiento humano, a veces se les haga difícil de pronto aceptar que una persona pueda llegar a tener un cambio, porque hay de pronto algunos problemas psicológicos, psiquiátricos, psicológicos, bueno, y llegan inclusive a descartar que esa persona pueda tener una mejoría. Y tantas cosas que se pueden decir, pero los que predicamos en la cárcel sabemos y tenemos la experiencia propia de ver con nuestros ojos cómo el más vil criminal ha llegado a experimentar un cambio en su vida, cómo Dios ha salvado a aquellos que en algún momento muchos pensaron que ya no había solución, que ya no había esperanza. Oh, aleluya. Y quiero terminar que en esta hora, trayendo a relación lo que narra el Evangelio de Marcos. El capítulo 5 nos habla del endemoniado gadareno, un hombre que estaba en un lugar, en unas condiciones muy paupérrimas, muy desfavorables, en una condición de vulnerabilidad, abandonado, desprotegido, un hombre indefenso en cierto modo, porque bueno, su condición le hacía estar en un modo de indefensión y la gente trataba como de hacer algo, lo amarraban con grillos, cadenas, pero nadie podía hacer que este hombre cambiara. Era que este hombre estaba encerrado en una cárcel espiritual, pero también en una cárcel física. Pero cuando Jesús llega a ese lugar, las cosas cambian. Hay un efecto poderoso que sucede en ese lugar, un efecto maravilloso. Hay algo que ocurre en ese lugar y es que Jesús, al llegar a ese lugar, este hombre experimenta la liberación de su vida. Este hombre experimenta la salvación. Aquello que lo tenía cautivo, preso, lo suelta a este hombre. Y por eso dice la Biblia que el endemoniado gadareno, que en un tiempo gemía, que andaba por las calles, por las carreteras, gritando, haciéndose daño, dándose contra las piedras, atentando contra su vida. Ahora dice la Biblia que después de ese encuentro con Jesús, la gente lo ve vestido, sentado y en su juicio cabal. Este hombre experimentó la salvación. Aquel cautivo, aquel preso por el demonio y por tantas cosas, ahora es un hombre libre. Jesús llegó. Y cuando Jesús llega a un lugar, algo tiene que pasar. Por eso cuando la iglesia llega a un lugar, cuando se establece la iglesia en un lugar, es para cosas grandes. El papel de la iglesia a lo largo de estos 42 años en los centros penitenciarios ha sido exitoso. En cada cárcel donde han llegado un hombre, una mujer llenos del poder del Espíritu Santo, bautizados en el nombre del Señor Jesús, en esos lugares han tenido que dar testimonio de lo que es el poder del evangelio. Aleluya. Que en esta mañana podamos ser nosotros instrumentos en las manos de Dios. Podamos ser útiles en las manos de Dios. Porque hay gente gimiendo, hay gente clamando, hay gente desesperada en esos lugares. Porque lo único que ven es en su vida miseria, ruina. Lo único que ellos experimentan es llanto y dolor. Pero cuando la iglesia juega su papel, cuando la iglesia cumple su labor, cuando llega el evangelio a estos lugares, por muy dura que sea la situación de aquel hombre en la cárcel, la vida de esta persona es transformada poderosamente.
No podemos detenernos ante esta misión, ante este trabajo que Dios nos ha encomendado. Debemos seguir adelante predicando sin importar la condición de los hombres. Recordemos que para Dios no hay nada imposible. Oh, hermano querido, muchas personas han sido libres. Muchos han experimentado la salvación, hogares transformados, porque un día ese familiar, esa persona que estaba cautiva, un día ese hombre que estaba condenado a tantos años, esa mujer que estaba privada de la libertad, ese joven que estaba allá encerrado en esa reja, conoció del evangelio y hoy tenemos hombres y mujeres que le sirven a Dios, aleluya. Porque un día, aleluya, Dios a través de su iglesia se manifestó poderosamente. Oh, qué bendición en esta hora. Qué bendición es servir a Dios. Yo quiero motivarles, hermanos, a seguir apoyando la obra carcelaria. No podemos caer en la misma trampa del enemigo y no podemos dejarnos acobardar, no podemos dejarnos intimidar, dejarnos llenar la cabeza de pensamientos negativos, de que allá no pasa nada, de que esa gente quizás no hay motivos para gastar nuestras fuerzas, de que el trabajo es en vano, no, por el contrario, hermano, esos lugares son los que más necesitan de la intervención de la iglesia en estos tiempos. Hoy Dios quiere gente dispuesta a pararse en la brecha y a ser testigos de que la obra de Dios no se detiene y que este evangelio cambia, este evangelio transforma. Por eso la iglesia es la respuesta a este mundo que gime, a este mundo que clama. La iglesia es la respuesta a esos hombres que están allá desesperados y en angustia, porque la iglesia tiene un mensaje que consuela, un mensaje que da vida, un mensaje que produce esperanza. Que el Señor Jesús les bendiga poderosamente.